Leibniz. Principios de la naturaleza y de la gracia, fundados en la razón. 1714. Versión española y notas de Manuel García Morente. Publicado en L'Europe Savante, 1718. Análisis. Los principios de la naturaleza y de la gracia, fundados en la razón, se ocupan de temas que vienen, en parte, a confirmar y enriquecer el contenido de la monadología. El autor se ve precisado, dentro de la unidad del opúsculo, a proporcionar los fundamentos teoréticos, los más de los cuales ya quedaron desarrollados en la propia monadología. El enriquecido estudio relativo a la noción y característica de la gracia como tema teológico, asimismo se adentra más a reflexiones éticas, estéticas y religiosas. El texto aparece dividido en 18 parágrafos. En los parágrafos 1 a 6 se reiteran las ideas acerca de la mónada. Se dice que es un ser capaz de acción, indestructible, uno como punto o centro. Todo en la naturaleza está lleno. Su ley es la vida en sus diversos grados a tenor de la clase de mónadas. Las mónadas superiores creadas son los espíritus. En las relaciones de los seres compuestos no hay metempsicosis, pero sí metamorfosis. Las mónadas, una vez creadas, son inmortales. En los parágrafos 7 a 11 se desenvuelve el principio de razón suficiente, que indica que nada sucede sin que sea posible, con vistas a encarar temas metafísicos. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? He aquí el punto de partida ontológico. Al penetrar en la serie de causas del universo, se topa con la última razón de las cosas. Dios, sustancia simple primitiva, perfecta, omnipotente, omnisapiente. De las pruebas de la existencia de Dios se menciona la que se funda en el principio de la mejor elección, o sea, el principio de la conveniencia. La mejor elección supone la idea de finalidad. Dios opta por el mejor de los mundos posibles. En los parágrafos 12 a 14 se estudia el optimismo y temas conexos.
No solo el mundo en su conjunto es el más perfecto posible, también lo es cada mónada, y esto en virtud de la armonía preestablecida que rige en el universo. En este ocupan un sitio preferente las almas racionales o espíritus, los cuales, además de espejos del universo o microcosmos, son imágenes de la divinidad. Por ello, como Dios, son creadores en pequeño. El hombre, un Dios en pequeño, crea, entre otros dones de la vida, a las ciencias cuyos principios son pondere, mesura, número. En los parágrafos 15 a 18 figura el tema de la sociedad divina, de la cual forma parte el hombre, merced a que es mónada racional, capaz de elevarse a las verdades eternas por obra de la apercepción. Aquí arraiga el fundamento radical de la esencia y existencia de los reinos de la naturaleza y de la gracia, y el de su constitutiva armonía. La naturaleza es el orden causal de los acontecimientos, la gracia, el don voluntario de Dios, quien, como autor de cuanto existe y ocurre, establece este final principio supremo del orden. La naturaleza conduce a la gracia y la gracia perfecciona la naturaleza. Bien que el hombre es limitado, al ponderar las excelencias de la vida, termina por creer en la sabiduría y bondad infinitas, que providencialmente lo impulsan al amor de Dios, motivo permanente de esperanzas y beatitud en progreso continuo. En esta serie de cuestiones, Leibniz toca finalmente el tema medular de la filosofía de la historia, bien que sin mencionar el nombre de esta disciplina. Su pensamiento no se aparta de la escatología cristiana. El estado más perfecto, formado y regido por el más grande y mejor de los monarcas, en donde hay tanta virtud y felicidad como es posible que haya. La ciudad de Dios. Así como, entre otras, la monadología, el nuevo tratado del entendimiento humano y el discurso de metafísica. Los principios de la naturaleza y de la gracia fue una obra póstuma. Escrita en 1714, se publica por primera vez en 1718. Ya aparece en la edición de 1765 de las obras completas de Leibniz de R. E. Rasp. En la edición de C. I. Gerhardt figura en el volumen 6, páginas 598 a 606.
Para la exégesis del texto, el trabajo de I. Salabert, Le Dieu de Leibniz, 1960, es muy recomendable. Texto. Primero, la sustancia es un ser capaz de acción. ¿Es simple o compuesta? La sustancia simple es la que no tiene partes. La compuesta es el conjunto de las sustancias simples o mónadas. Monas, en voz griega, que significa unidad o lo que es uno. Los compuestos o cuerpos son muchedumbres. Y las sustancias simples, vidas, almas, espíritus, son unidades. Y tiene que haber en todo sustancias simples, porque sin simples no habría compuestas. Y por consiguiente, la naturaleza entera está llena de vida. Segundo, las mónadas, como que no tienen partes, no pueden ni ser hechas ni ser deshechas. No pueden ni empezar ni concluir naturalmente. Duran, por consiguiente, tanto como el universo, que será cambiado, mas no destruido. No pueden tener figura, que si la tuvieran, tendrían partes. Por consiguiente, una mónada en sí misma y en el momento no puede ser discernida de otra sino solo por las cualidades y acciones internas, las cuales no pueden ser otra cosa que sus percepciones, es decir, las representaciones de lo compuesto o de lo que está fuera, en lo simple y sus apeticiones, es decir, tendencias de una percepción a otra, que son los principios del cambio. Porque la simplicidad de la sustancia no es obstáculo a la multiplicidad de las modificaciones que deben hallarse juntas en la misma sustancia simple y deben consistir en la variedad de las relaciones con las cosas que están fuera. Es como en un centro o punto que, aunque simple, acoge una infinidad de ángulos, formados por las líneas que en él concurren. Tercero, todo en la naturaleza es lleno. Hay sustancias simples separadas efectivamente unas de otras por acciones propias que alteran de continuo sus relaciones. Y cada sustancia simple o mónada, que es el centro de la sustancia compuesta, como por ejemplo de un animal, y el principio de su unicidad, está rodeada de una masa compuesta por una infinidad de otras mónadas, que constituyen el cuerpo propio de esa mónada central y, según las afecciones de ese cuerpo,
Este representa como, en una manera de centro, las cosas que están fuera de ella. Y el tal cuerpo es orgánico cuando forma una manera de autómata o máquina de la naturaleza, que es máquina no solamente en el todo, sino en las mismas partes que se pueden notar. Y como que, siendo el mundo lleno, todo está en él trabado y cada cuerpo obra sobre otro, más o menos, según la distancia, y es afectado a su vez por reacción. Síguese que cada mónada es un espejo viviente o provisto de acción interna, representativo del universo, según su punto de vista, y tan arreglado como el universo mismo. Y las percepciones en la mónada nacen unas de otras por las leyes de los apetitos o de las causas finales del bien y del mal, que consisten en las percepciones notables, arregladas o desarregladas, como los cambios de los cuerpos y los fenómenos de fuera nacen unos de otros por las leyes de las causas eficientes, es decir, de los movimientos. Así, entre las percepciones de la mónada y los movimientos de los cuerpos, hay una perfecta armonía preestablecida, desde luego entre el sistema de las causas eficientes y el de las causas finales. Y en esto consiste la concordancia y unión física del alma y el cuerpo, sin que uno pueda alterar las leyes del otro. Cuarto, toda mónada con un cuerpo particular es una sustancia viva. Así, pues, no hay vida en todo, adjunta a los miembros y los órganos, sino que también hay entre las mónadas infinitos grados y unas dominan más o menos sobre los demás. Pero cuando la mónada posee órganos tan ajustados que, por medio de ellos, hay relieve y distinción en las impresiones que éstos reciben y, por consiguiente, en las percepciones que se representan, como, por ejemplo, cuando, mediante la figura de los humores de los ojos, concéntranse los rayos luminosos y actúan con más fuerza. Puede esto llegar hasta el sentimiento, es decir, hasta una percepción acompañada de memoria. Esto es, una percepción de tal, del cual perdura cierto eco para dejarse oír en ocasiones. Y el viviente llamas entonces animal, y su mónada, alma. Y cuando esta alma se levanta hasta la razón, es entonces algo más sublime y forma entre los espíritus, como luego explicaré. Es cierto que los animales están a veces en el estado de simples vivientes, y sus almas en el estado de simples mónadas. Y esto sucede cuando sus percepciones no son lo bastante distintas para poder ser recordadas, como ocurre en un sueño profundo sin ensueños o en un desvanecimiento. Pero las percepciones que se han tornado enteramente confusas deben desenvolverse de nuevo en los animales, por las razones que luego diré.
Así pues, conviene distinguir la percepción, que es el estado interno de la mónada, cuando representa las cosas externas, y la apercepción, que es la conciencia o conocimiento reflexivo de ese estado interior. Esta conciencia no es dada a todas las almas, ni tampoco es dada siempre a la misma alma. Y por no haber hecho esta distinción, han fallado los cartesianos, los cuales consideraban nulas las percepciones de que no se apercibe uno, como el pueblo hace con los cuerpos insensibles. Por esto mismo han creído también los cartesianos que únicamente los espíritus son mónadas y que no tienen alma los animales, ni hay otros principios de vida. Y así como han chocado contra la opinión común de los hombres, al negar el sentimiento a los animales, hanse sometido, por el contrario, a los prejuicios del vulgo, al confundir un largo desvanecimiento con una muerte en rigor, en la que cesase toda percepción, lo cual ha servido de confirmación a la opinión mal fundada de la destrucción de algunas almas y a la mala creencia de ciertos supuestos ingenios libres que combaten la inmortalidad del alma humana. Quinto, hay en las percepciones de los animales cierto enlace que remeda la razón, pero se funda solo en la memoria de los hechos y de ningún modo en el conocimiento de las causas. Así, el perro huye del palo con que ha sido golpeado porque su memoria le representa el dolor que el palo le causó. Y los hombres, mientras son empíricos, esto es, en las 3/4 partes de sus acciones, proceden como los animales, por ejemplo, se espera que el sol saldrá mañana porque se ha experimentado de continuo. Solo un astrónomo lo prevé con razón. Y aún esta predicción fallará al fin cuando cese la causa del día, que no es eterna. Pero el verdadero razonamiento depende de las verdades necesarias o eternas, como son las de la lógica, los números, la geometría, que constituyen la conexión indubitable de las ideas y las consecuencias infalibles. Los animales, en los cuales no se advierten estas consecuencias, llámanse bestias. Pero los que conocen esas verdades necesarias son propiamente los llamados animales racionales, y sus almas llevan el nombre de espíritus. Estas almas son capaces de actos reflexivos y pueden considerar eso que llamamos el yo, sustancia, mónada, alma, espíritu. En una palabra, las cosas y las verdades inmateriales. Y por eso somos susceptibles de ciencia y de conocimientos demostrativos. Sexto, las investigaciones de los modernos nos han enseñado, y la razón asiste a estas enseñanzas, que los vivientes cuyos órganos conocemos, esto es, las plantas y los animales, no proceden de putrefacción o caos,
como creyeron los antiguos, sino de simientes preformadas y, por tanto, de transformación de otros vivientes que preexistían. Hay animales pequeños en la simiente de los grandes, y por medio de la concepción, esos pequeños animales toman un nuevo revestimiento, que se apropian y así cobran medio de nutrirse y engrandecerse, para hacer su entrada en una escena más amplia y ser la propagación del animal grande. Es cierto que las almas de los animales espermáticos humanos no son razonables, y no llegan a serlo hasta que la concepción determina en esos animales la humana naturaleza. Y así como los animales no nacen estrictamente en la concepción o generación, tampoco perecen estrictamente en lo que llamamos muerte. Porque es razonable que lo que no comienza naturalmente no concluya tampoco en el orden de la naturaleza. Así, despojándose de su máscara o de sus harapos, vuelven tan solo a una escena más sutil, en donde pueden, no obstante, ser tan sensibles y tan bien regulados como en la otra más amplia. Y lo que acabamos de decir de los animales grandes sucede también en la generación y muerte de los animales espermáticos más pequeños, comparados con los cuales aquellos pueden considerarse como grandes, pues todo en la naturaleza va al infinito. Así pues, no solo las almas, sino también los animales son inengendrables e imperecederos. Desenvuélvense, envuélvense, revístense, desnúdense, transfórmense. Las almas no abandonan nunca todo su cuerpo, y no pasan de un cuerpo a otro enteramente nuevo. No hay, pues, metempsicosis, pero hay metamorfosis. Los animales cambian, toman y dejan solo partes, lo cual ocurre poco a poco y en partículas insensibles en la nutrición, y de pronto, por modo notable, aunque rara vez, en la concepción o en la muerte, que son adquisiciones o pérdidas subitáneas de todo. Séptimo, hasta aquí hemos hablado simplemente como físicos. Ahora es preciso elevarse a la metafísica, haciendo uso del gran principio, poco empleado generalmente, que dice que nada se hace sin razón suficiente. Es decir, que nada sucede sin que sea posible a quien conociera bastantes cosas. Da razón suficiente a determinar por qué es así, y no de otro modo. Asentado ese principio, la primera cuestión que legítimamente se plantea es la siguiente. ¿Por qué existe algo en lugar de la nada? Pues la nada es más simple y fácil que el algo. Además, supuesto que deba existir algo, hay que poder dar razón de por qué debe existir así, y no de otro modo.
Octavo. Ahora bien, esa razón suficiente de la existencia del universo no puede encontrarse en la serie de las cosas contingentes, es decir, de los cuerpos y de sus representaciones en las almas. Porque, siendo la materia por sí misma indiferente al movimiento, y a la quietud y a este o aquel movimiento, no cabe hallar en ella la razón del movimiento, y menos aún de tal o cual movimiento. Y aun cuando el movimiento presente, a su vez, de otro anterior, no se conseguirá nada por ese camino, por lejos que llegue en él, pues queda en pie la misma cuestión. Así pues, precisa que la razón suficiente, la que no necesita otra razón, se halle fuera de esa serie de las cosas contingentes y se encuentre en una sustancia, que sea la causa de la serie o que sea un ser necesario, que lleve en sí la razón de su existencia, pues de otro modo no habríamos llegado a una razón suficiente que pudiera ser término de todo. Y esa última razón de las cosas, llámese Dios. Noveno. Esta sustancia simple primitiva debe contener eminentemente las perfecciones contenidas en las sustancias derivativas, que son sus efectos. Tendrá, pues, potencia, conocimiento y voluntad perfectos. Es decir, que tendrá omnipotencia, omnisciencia y suma bondad. Y como la justicia, considerada en general, no es más sino la bondad conforme a la sabiduría, es preciso que haya también en Dios una justicia suma. La razón que ha hecho que las cosas existan por Dios hace que dependan de Él al exigir y operar, y de que Dios reciben continuamente lo que les proporciona alguna perfección. Pero lo que les queda de imperfección proviene de la limitación esencial y originaria de la criatura. 10. Síguese de la suprema perfección de Dios que, al producir el universo, ha elegido el mejor plan posible, donde hay la mayor variedad con el mayor orden, donde están en el terreno, el lugar, el tiempo mejor dispuestos, donde el efecto es mayor que los más simples conductos, donde hay en las criaturas la mayor potencia, el mayor conocimiento y la máxima felicidad y bondad que el universo podría contener. Pues como en el entendimiento divino todos los posibles aspiran a la existencia, en proporción de sus perfecciones. El resultado de todas esas perfecciones ha de ser el mundo actual más perfecto posible. Sin esto no sería posible dar razón de por qué las cosas son así y no de otro modo. 11. La suprema sabiduría de Dios ha hecho que elija sobre todo las leyes del movimiento mejor ajustadas y más convenientes a las razones abstractas o metafísicas.
Conservas en ellas la misma cantidad de la fuerza total y absoluta o acción, la misma cantidad de fuerza respectiva o reacción, y por último, la misma cantidad de fuerza directiva. Además, la acción es siempre igual a la reacción, y el efecto es siempre equivalente a su causa plena. Y es sorprendente que de esas leyes del movimiento, descubiertas en nuestro tiempo, y parte de las cuales ha sido descubierta por sí mismo, no pueda darse razón por la sola consideración de las causas eficientes o de la materia. He hallado que hay que recurrir a las causas finales y que estas leyes no dependen del principio de la necesidad, como de las verdades lógicas, aritméticas y geométricas, sino del principio de la conveniencia, es decir, de la sabia elección. Esta es una de las más eficaces y sensibles pruebas de la existencia de Dios, para los que pueden profundizar esas cosas. 12. Síguese también de la perfección del Autor Supremo que no solo el orden del universo entero es el más perfecto posible, sino también que cada espejo viviente que representa el universo, según su punto de vista, es decir, cada mónada, cada centro sustancial, ha de tener sus percepciones y apetitos dispuestos de la mejor manera que sea compatible con el resto. De donde se sigue que las almas, es decir, las mónadas de mayor dominio, o más bien los animales, no pueden dejar de despertar del estado de adormecimiento en que puedan sumarlas la muerte o cualquier otro accidente. 13. Pues todo en las cosas está dispuesto de una vez para siempre, con el mayor orden y la mayor posible correspondencia, que la sabiduría y la bondad sumas no puedan actuar sino en perfecta armonía. El presente lleva al porvenir en su seno. El futuro podría leerse en el pasado. Lo remoto está expreso en lo próximo. Podría conocerse la belleza del universo en un alma cualquiera si nos fuera posible desenvolver sus pliegues todos, que sólo en el tiempo se desenvuelven por modo sensible. Mas como cada percepción distinta que el alma tiene comprende una infinitud de percepciones confusas que envuelve al universo entero, resulta que el alma misma no conoce las cosas de que tiene percepción, sino cuando esta percepción es distinta y elevada. Y el alma es tanto más perfecta cuanto que posee más percepciones distintas. Cada alma conoce el infinito, lo conoce todo, pero confusamente. Como cuando, paseándome por la orilla del mar y escuchando el rumor grande que produce el agua, oigo, aunque sin discernirlos, los ruidos particulares que cada ola hace, de los cuales se compone el rumor grande total. Asimismo son nuestras percepciones confusas el resultado de las impresiones que el universo entero produce en nosotros.
Otro tanto ocurre en cada mónada. Solo Dios tiene un conocimiento distinto de todo, que Dios es fuente y origen de todo. Has dicho muy bien que es como centro de todo en todas partes, pero que su circunferencia no está en lugar alguno, pues todo lo es inmediatamente presente, sin ningún alejamiento de ese centro. 14. Por lo que toca al alma razonable o espíritu, hay en ella algo más que en las mónadas, o incluso que en las simples almas. El espíritu no es solamente un espejo del universo de las criaturas, sino también una imagen de la divinidad. El espíritu no tiene solamente una percepción de las obras de Dios, sino que también es capaz de producir algo que se parece a ellas, aunque en pequeño. Pues, sin referirnos a las maravillas de los sueños, en los cuales suele acontecer que inventamos, sin trabajo alguno y sin tener de ello la voluntad, cosas en las que, despiertos, necesitaríamos pensar mucho tiempo para encontrarlas. Nuestra alma es arquitectónica también en las acciones voluntarias, y, al descubrir la ciencia según las cuales ha dispuesto Dios las cosas, pondere, mensura, número, imita, en su recinto y en su breve mundo, en el que le es permitido ejercitarse, lo que Dios hace en grande. 15. Por todo lo cual los espíritus, ya de los hombres o ya de los genios, entran por virtud de la razón y de las verdades eternas en una especie de sociedad con Dios y con los miembros de la ciudad de Dios, es decir, del estado más perfecto, formado y regido por el más grande y el mejor de los monarcas, en donde no hay crimen ni castigo, ni acciones buenas sin proporcionada recompensa. En ese estado hay tanta virtud y felicidad como es posible que haya, y no por un desarreglo de la naturaleza, como si lo que Dios preparara a las almas descompusiera las leyes de los cuerpos, sino por el orden mismo de las cosas naturales, en virtud de la armonía preestablecida desde siempre, entre el reino de la naturaleza y el reino de la gracia, entre Dios arquitecto y Dios monarca. De suerte que la naturaleza conduce a la gracia y la gracia perfecciona a la naturaleza, usando de ella. 16. Así, aunque la razón no pudiera instruirnos acerca de los detalles del gran porvenir reservado a la revelación, podemos estar seguros, por esa misma razón, de que las cosas están hechas de una manera tal que sobrepuja a nuestros anhelos. Siendo Dios la más perfecta y la más venturosa, y por consiguiente, la más amable de las sustancias, y consintiendo el amor puro, verdadero,
en un estado en el cual las perfecciones y la felicidad del objeto amado nos producen placer. Ese amor debe proporcionarnos el máximo deleite de que somos susceptibles, cuando el objeto amado es Dios mismo. XVII. Y es fácil amarle como es debido si le conocemos en la manera que acabo de explicar. Pues si bien Dios no es sensible a nuestros sentidos exteriores, no deja de ser amabilísimo y de proporcionar sumo deleite. Vemos a los hombres enamorados de los honores y distinciones, aunque estos no consisten en cualidades de los sentidos exteriores. Los mártires y los fanáticos, aunque el efecto de estos últimos sea desarreglado, demuestran cuán poderoso es el deleite del espíritu. Y más aún, los placeres de los sentidos se reducen a placeres intelectuales confusamente conocidos. Encántanos la música, aunque su belleza solo consiste en conveniencia de números y en la cuenta que, sin apercibirse, lleva el alma de los latidos y vibraciones de los cuerpos sonoros que se encuentran y aunan en ciertos intervalos. De igual naturaleza son los placeres que halla la vista en las proporciones, y los que causan los demás sentidos se reducirán también a algo semejante, aunque no podamos explicarlo tan distintamente. XVIII. Puede incluso decirse que, en el presente, el amor de Dios nos proporciona un anticipado disfrute de la felicidad futura. Y no obstante, ser desinteresado constituye por sí mismo nuestro mayor bien e interés, aunque no buscásemos el tal interés y no consideramos sino solo el placer que provoca, sin atender a la utilidad que produce, pues nos da una confianza perfecta en la bondad de nuestro autor y diseño, la cual produce una verdadera tranquilidad del espíritu, no como la de los estoicos, resueltos a la paciencia por fuerza, sino por un contento actual que es la seguridad de una felicidad futura. Y, además del presente, nada podrá sernos más útil en lo futuro, pues el amor de Dios llena nuestras esperanzas y nos conduce por el camino de la felicidad suprema, porque, en virtud del orden perfecto establecido en el universo, todo está hecho lo mejor posible, no solo para el bien general, sino para el mayor bien particular de aquellos que están persuadidos en esta verdad, y satisfechos del régimen divino, lo cual no puede faltar a quienes saben amar la fuente de todo bien. Ciertamente, la felicidad suprema, aunque vaya acompañada de beatíficas visiones o conocimientos de Dios, no puede ser nunca plena, porque siendo Dios infinito, no puede ser conocido por entero. Así pues, nuestra felicidad no consistirá nunca, y no debe consistir, en un goce pleno, en el que nada quedará por desear y volviera estúpido nuestro espíritu, sino en un progreso perpetuo hacia nuestros deleites y nuevas perfecciones.
Notas a los principios de la naturaleza y de la gracia. Acerca de las percepciones que las representan. Es decir, que representan las percepciones. Acerca de que no podemos explicarlo tan distintamente. Los discípulos de Leibniz, Baumgarten, Meyer, concibieron la estética como la ciencia del conocimiento sensible o teoría de lo que de intelectual hay en la sensibilidad. Acerca de los nuevos deleites y nuevas perfecciones. Idea desarrollada en la famosa parábola de Lessing.